Hola, buenas tardes. Qué susto que apareció esa imagen ahí sin ninguna más explicación, ¿no? No sé si se acuerdan que habíamos hablado en la clase anterior que iba a tratar de hacer durante esta semana una serie de injertos para poder subsanar un accidente que tuvo un manzano. ¿Se acuerdan que les había mostrado esto? Bueno, ante todo la aclaración, más de uno esperaría que esto lleve un hilo más formal, pero son cosas que van pasando mientras sucede el curso y bueno, esto lo hubiésemos visto allá en nuestro huerto, pero bueno, trato de trasladárselo para que sea lo más real posible. Pero esto era un manzano verde que se había plantado hacía un año para polinizar a la manzanita roja del video, que ese que vieron la otra vez. Y eso que se ve ahí, alcanzan a ver que hay una cosita ahí clara. Esto es la cinta que se usó para atar el injerto cuando se hizo oportunamente. Por algún motivo esa cinta no se degradó, porque no quedó puesta al sol, porque no era de las características que tenía que tener, etc. Entonces fíjense cómo la cinta fue constriñendo, ¿sí? Esto no fue advertido al momento de plantarlo, fue constriñendo el nuevo arbolito hasta que terminó por quebrarse, ¿sí? O sea, interfirió en la actividad del cambio, del floema, etcétera, etcétera. Pero antes de quebrarse había brotado el pie de injerto. Fíjense que esto actuó como hubiese sido un anillado, interrumpiendo en forma bastante intensa el flujo de savia hacia las raíces y por consiguiente el flujo de hormonas dominantes que evitan la brotación de las yemas en el pie de injerto o en el mismo manzano, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, como quedó este brote, ¿sí? Y no fue eliminado el año pasado porque iba a ser eliminado por ustedes en este año 2020, pero bueno, no pudo ser. Entonces quedó esto, que uno normalmente lo debería haber eliminado, lo debería haber podado por acá, para tratar de reconstruir el manzano. Esto se quebró hace más o menos mes y medio, 2 meses. Inmediatamente se cosecharon las producciones del año pasado, ¿sí? Con especial atención a los ramos de madera, que nos pudieran aportar yemas de madera para injertar en este brote ahora. Ahora, hace 2 meses, esas ramas de madera cosechadas se envolvieron en un cartón con un poco de viruta, todo húmedo, ¿sí? O sea, una vez envueltas las varitas en un cartón, todo eso se sumergió para que se humedezca bien el cartón, se metió en una bolsa bien sellada y fue a parar a una heladera, a la parte más fría, a casi le diría al borde de congelarse, casi al borde de 0 grados. Con eso, ¿qué hicimos? Mantuvimos a esas yemas engañadas como que no estaba empezando la primavera. Esas yemas hormonalmente ya están despiertas, porque ya acumularon las horas de frío. ¿Recuerdan eso que habíamos hablado con el ejemplo con los almendros, ¿sí? Ya habían acumulado las horas de frío, solo le restaba que empiece la temperatura a estimular su brotación, nada más que eso. Entonces, lo que hicimos al meterlos en la heladera fue no darle ese estímulo, mientras esperábamos que el pie de injerto, esto que están viendo ustedes acá, brotara normalmente para que su corteza se desprenda con facilidad. Bien, entonces lo que hicimos fue lo siguiente, que son las fotitos que pusimos el otro día. Ahí está, bueno, esto que estamos viendo acá en detalle es un detalle justamente del brote del pie de injerto. Este pie de injerto probablemente tenga alguna característica deseable, como ser la resistencia a pulgón lanígero. ¿Se acuerdan que dijimos que era una plaga clave de los manzanos? Probablemente sea uno de todas esas series que vimos. ¿Se acuerdan que los manzanos había casi una serie no infinita, pero muy amplia para elegir de portainjertos, desde los muy enanizantes hasta los muy vigorizantes? ¿Lo recuerdan eso? Así que esto tiene esas características seguramente, resistencia al pulgón lanígero y algún cierto grado de control del vigor. Entonces buscamos una zona, un entrenudo, que es el lugar entre un nudo, que es donde se ubica una yema, y otro nudo, que es donde se ubica otra yema. No sé si se alcanzan a ver ahí atrás.
un entrenudo donde la corteza se la vea lisa, sin ningún problema raro, sin ninguna lesión ni nada, para asegurarnos que esa corteza se vaya a desprender con facilidad. Una vez que elegimos ese lugar, procedemos a realizar el corte en T. Por esto, esta técnica se llama injerto de yema en T. De yema porque vamos a injertar una yema. Y en T porque nosotros vamos a hacer un corte transversal, como este que está acá, y lo vamos a unir con otro corte longitudinal, formando una T mayúscula, ¿sí? Ven que la punta de la navaja tiene una forma un poco extraña, y termina casi como en un ángulo recto, ¿sí? Es justamente para poder unir los dos cortes acá, y si yo hubiese tenido mejor vista, este pedacito de corte acá arriba no lo hubiese hecho. Se hubiesen juntado perfectamente formando una T, pero a gatas que logré juntar los dos cortes. Pero bueno, la foto cuando la amplía tiene esta sorpresa, digamos. Una vez que hacemos el corte, después ven que esta zona de la navaja acá no tiene filo, y esta especie de lengüetita es especial para dar la vuelta y levantar la corteza. Esto es una exquisitez, ustedes lo pueden hacer tranquilamente con cualquier cuchillito filoso. Esto es para si uno tuviera que hacer miles de injertos por día. Entonces ven ahí, una vez que hicimos los cortes, ven, con la otra zona de la navajita, levantamos la corteza. En realidad levantamos la corteza es una forma de decir, porque la corteza se tiene que desprender prácticamente sola. Si yo tengo que usar una herramienta, o las uñas, o lo que sea, para separar la corteza, es porque no va a funcionar el injerto. No está la planta en un estado fisiológico para que el injerto en T funcione. Ahora bien, yo levanté esto. Díganme qué tejido hay acá, donde está el cursor ahora. Cambium. Cambium, muy bien, Cambium. Justamente hoy me mandaron varios de ustedes unas notas que apareció en el diario acá de Tandil, donde confunden la función del Cambium, y eso salió publicado en los diarios como que emanó del Consejo del Arbolado. Bueno, en fin. Ahí tenemos el Cambium, bien. Acá, ¿qué hay de este lado? ¿O qué debería haber ahí? El floema. El floema, muy bien, el floema. Bien, el primero que lo dijo no le di bolilla porque hizo trampa, porque ella lo escuchó 1000 veces esto. La segunda que lo dijo, felicitaciones. El floema. Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es retirar una yema tan prolijamente de modo que al insertarla acá nos queden en contacto esos tejidos vivos, cambium y floema. Por supuesto que acá quedó alguna tirita de floema mínima, acá quedaron algunas células cambiales, pero casi todo el cambium está acá y casi todo el floema está acá. Ahora, observen que la corteza se desprendió limpiamente. No hay ningún desgarro, nada acá. Ven que salió pero perfecta. Si eso no sucede, no lo intenten porque casi seguro que no va a funcionar. Bien, ahí pasamos a otra imagen y fíjense ya, comparen el color de la corteza de esta vara, comparen el color de eso con el color de esto. Ven que se nota claramente más rojiza y más verdosa. Justamente esto corresponde a una manzana verde y esto corresponde a un pie de injerto que será más emparentado con las manzanas rojas. Entonces, esta varita está recién sacada de la heladera de haber estado en esas condiciones, alargando artificialmente su invierno, metida en una bolsita hermética y con algún material que le aporte humedad, como puede ser turba, viruta, un cartón, lo que tengan a mano, ¿sí? Esa yema que está acá, ¿quién me dice yema de qué es? Te leo los labios, Elba, porque no... Sí, pero sí, está bien lo que dice Elba. De madera, es una yema de madera, ¿sí? En un manzano, este tipo de yema, estamos seguros que es de madera. Si fuera una yema de flor, es una yema mixta, que es mucho más globosa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es una yema de madera.
se la ve bastante sana. Esperen que la vamos a agrandar, capaz que es una porquería, pero no, se la ve bastante bien, ¿eh? La yemita de madera. Así que de acá, cuando esto brote, si es que brota, va a salir una rama. Porque si yo no injertara esto, injertara una yema de flor, del injerto sale una flor y ahí se acabó mi carrera delictiva, digamos, ¿no? Sería el hazmerreír. Por supuesto que no lo publicaría nunca eso, pero bueno. Acá entonces va a salir una rama para reconstruir un manzano. Bien, ahora tenemos esta varita y vamos a intentar sacar la yema de esta varita. Bueno, fíjense qué fácil salen en la foto, ¿no? De ahí, miren cómo salió la yema rápidamente. Bueno, pero para hacer esto, lo que se hacen son dos técnicas. Una, que es sacar la yema mediante 3 cortes. El primer corte es este, y después se une ese corte con otros 2 cortes por el costado de la yema. Uno por ahí y otro por acá. Hechos los 3 cortes, se presiona del costado y sale toda la tirita esta de corteza con la yema al medio. Esto cuando uno no injertó nunca, es la técnica que por ahí trae un poquito más de problemas para extraer la yema, pero si la logran extraer, casi seguro que prende. Es muy difícil que no prenda este. La otra técnica, que es la que se usa casi en escala comercial, es cortar directamente por debajo, pasar por debajo de la yema, llegar hasta acá arriba, y una vez que llegaron ahí arriba, se corta ahí. O sea que con 2 cortes nada más se extrae una yema. Pero hay que estar bastante canchero para que cuando uno hace el corte no solo involucre la corteza, sino que también venga un pedacito de madera debajo de esto, ¿sí? Si el pedacito de madera que queda atrás de esto es muy grande, la chance de que prenda va a ser bastante menor. No sé si se entiende, porque vamos a poner un pedacito de madera muerto entre la yema y el cambio, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Entienden más o menos todo? Una vez que tenemos entonces el escudete ya obtenido, lo único que tenemos que hacer es colocarlo en la exacta posición para que toda la cara interna del escudete, o sea, de esto, ¿sí?, lo que contiene la yema, quede en contacto con todo el cambium de la planta que va a recibir el injerto. Y para eso es importante llegar, a ver ahí, que me emprendo un poquito, ahí, a que los dos, ven que esto quede un poquitito más abajo, ven ahí quedó como un escaloncito, no sé si lo alcanzan a ver. Tienen que quedar bien a tope las 2 cortezas. Esto no es, digamos, está casi perfecto, pero lo ideal es que esto pase un poquitito para abajo. Una vez que está en posición, entonces fíjense cómo esta corteza está reemplazando a esta corteza, ¿sí? Y, a ver, que hay una pregunta que me parece. Candela había preguntado, tiene entendido que la mejor época es otoño, pero se puede hacer también en primavera, es tanto para caducos como para árboles persistentes. Pero esta Candela que entra tarde y hace un montón de preguntas, qué cosa, ¿no? Pero bueno, ahora la vamos a tratar de contestar. Está preguntando a ver si, ella dice que tiene entendido que la mejor época para hacer esto es el otoño, y es cierto. Y si esto es lo mismo para árboles caducos y perennes, es cierto también. Bien, ahora terminamos con esto y contestamos entonces esa pregunta que hicieron ahí. Y una vez que está la yema en posición, lo único que queda es atar con cierta firmeza para que los tejidos entren en íntimo contacto. Una forma es lo que se hacía antiguamente, con un hilito, ¿sí? Hoy día existen todas esas cintas para injertar, que son muy fashion, pero la verdad que esto tampoco falla. Esto es un hilo encerado, que tiene la particularidad de que se pega solito a sí mismo. Entonces, atando firmemente, dejando la yema al descubierto, puede ser una, o tapándola es otra. Lo que pasa es que con un hilo, la tensión que nosotros ejercemos sobre el hilo se concentra en una superficie muy reducida, y si un hilo está pasando por acá arriba y nosotros tensionamos, podemos quebrar la yema, lo cual es
profundamente frustrante, porque puede hacer todo este trabajito, cuando uno lo está tratando, ¡tac!, se quiebra la yema. Entonces, bueno, con un poquito de cancha se puede hacer esto. Entonces, fíjense cómo ahí se nota la sutura de las dos aletitas levantadas de corteza, quedó todo tapadito, y ahora lo que tiene que pasar es que en unos 12, 15 días, depende de la temperatura reinante, se suelde la nueva corteza con el cambio anterior, y estas dos aletitas se van a empezar a deshidratar, porque ahora ya no están en contacto con el cambium, y nosotros interrumpimos ese contacto. Entonces deberían secarse las dos aletitas que levantamos, mientras que pega la corteza nueva que nosotros pusimos. Hay otra vista en medio de lo mismo, y esto es lo mismo, pero atado con una cinta aisladora. ¿Sí? Fíjense también, dejando la yemita ahí porque ¿qué nos va a pasar a nosotros ahora? En esta época, esta yema está despierta ya. Entonces, simultáneamente va a soldar el injerto y simultáneamente va a empezar a brotar. Entonces no estaría mal que esto quede al descubierto. La cinta aisladora, fíjense que tiene la particularidad de hacer un sellado mucho más hermético que el hilito. Pero no obstante, como los restos de las solapitas de corteza que levantamos van a cubrir el escudete nuevo con la yema, si lo atamos bien con hilito también van a hacer un sello bastante efectivo, pero está piola también. Y cinta aisladora siempre tiene uno para algo. Bien, ¿se entendió más o menos lo que pasó entonces? Es una forma de hacer un injerto de yema en una época no tradicional. Todos los árboles que se multiplican, ya sea frutales o forestales, por este tipo de injerto, que es casi el más usado, porque es el más rápido de hacer, el que menos engorro lleva, se hacen en el otoño. Cuando decimos otoño, estamos hablando del otoño fisiológico de las plantas, no cuando se está cayendo la hoja. Ahí ya es tarde normalmente. Estamos hablando de cuando la corteza se desprende con facilidad y ya tenemos yemas maduras, pero dormidas fisiológicamente. Eso, de acuerdo a la especie, puede empezar a suceder desde mediados de enero hasta que la corteza ya no se desprenda más, ¿sí? Entonces, el periodo de injertación es larguísimo, incluso tan largo que podemos repetir algún injerto que haya fallado. Imagínense, no sé, qué sé yo, un ciruelo, un manzano. Nosotros estamos a mediados de enero y tenemos los pies de injertos receptivos porque la corteza se desprende bien. Eso va a suceder siempre y cuando tengamos la planta bien cultivada, porque si la planta está rodeada de yuyos y en una intensa sequía, la corteza no se va a desprender. Ahora, si la planta está bien cultivada, se va a desprender perfecto. Y para esa altura, las yemas que brotaron en la primavera ya van a haber fabricado ramos de madera portando yemas ya maduras y ya dormidas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, ahí sacamos la yema, la injertamos, suelda en 10, 12, 15 días. Si no suelda, porque le erramos en algo en el injerto, podemos volver a repetir porque vamos a estar fines de enero, principios de febrero, o sea que hasta nos da la chance de repetirlo 2 o 3 veces. Mientras que ahora, en esta época, las yemitas que nosotros sacamos de la heladera estaban despiertas, pero no brotadas, ¿sí? Pero hormonalmente ya están despiertas. Yo lo que me sobró lo volví a la heladera, para mostrar una foto dentro de unos días. Y dentro de unos días, cuando las vaya a buscar a la heladera, por más que estén en la heladera, ya van a estar brotadas. ¿Sí? Y ya ahí soné, una vez que la yema se activó brotando, yo hago el injerto, pero tarda más en prender el injerto que no sé si se entiende, tarda más en soldar que la yema en desarrollarse. Entonces se va a autoconsumir la yema y soné. Pero se puede hacer en las dos épocas del año. Incluso hay pies de injerto que brotan bastante antes que el injerto en sí. Entonces, ni siquiera necesitamos la heladera. A ver, otra pregunta ahí. Virginia dice, ¿cuánto tiempo se deja el hilo? Bien, ahí preguntan cuánto tiempo se deja el hilo o la cinta. Como en casi todos los fenómenos y procesos del mundo vegetal, interviene fundamentalmente la temperatura. Eso que les mostré yo recién, lo hice durante esta semana. Y todos sabemos que estamos entrando en una especie de ola polar casi inesperada. De hecho, están todas nuestras frutales completamente en flor
Y esta noche, si llega a calmar el viento y se disipan unas pocas nubes que aparecieron ahora, se va a producir una helada intensa. Y no sé cómo vamos a salir en la foto, después de tanto mostrar los ventiladores, calefactores, techitos y toda esa parafernalia, me parece que una helada nos va a jugar una mala pasada. Espero que no. Las flores tienen más o menos una tolerancia hasta 1,5 grados, bajo cero. Así que esperemos que no descendamos de ese valor, porque si no, nos vamos a quedar sin cosecha. Me quedó una foto más, sin ver. Esta es la que le había mostrado, y otra forma de hacerlo es esa, cubriendo por completo la yema, ¿sí? Esta la podemos hacer también, es más fácil de hacer, mucho más rápido, porque no tenemos que andar esquivando la yema ni nada con las ataduras, pero ahí también, contestándole un poco a Virginia, nosotros ahora, en condiciones normales, en 10, 12, 15 días a lo sumo, ya debería estar pegado el injerto y brotando la yema. Si nosotros atamos como en las imágenes anteriores, como en esta, ¿sí? O la del hilito, nosotros estamos viendo la yema en directo, así que vamos a ver claramente cuando se separen las escamas de la yema y empieza a brotar. Ahora, cuando la cubrimos, ¿sí? Vamos a tener que estar mucho más atentos porque no sabemos qué está pasando ahí abajo, y si tardamos mucho, probablemente la yema esa se malogre por estar constreñida por la cinta aisladora, en este caso, ¿sí? Pero normalmente con entre 10 y 15 días debería estar solucionado. Pero también si te tocan 3, 4, 5 días de ola polar, se complica, ¿sí? Son días que vas a tener que sumar, entonces en vez de 15 días, y bueno, serán 17, 18 días. Depende muchísimo de la temperatura. De hecho, algunas plantas muy, muy caras, como las peonías, conocen todas las peonías, ¿no? Vieron que las peonías que se ven por todos lados son las peonías llamadas de bulbo, que en el invierno desaparecen, pero queda un órgano subterráneo y ahora aparecen en primavera. Pero las peonías que se veían antes en los jardines eran lo que se llama peonía de arbusto, que quedaba un arbusto todo pelado, sin hojas, todo el invierno. Esas plantas prácticamente no se consiguen, son muy difíciles de hacer, y las que he visto que se hacen, se las multiplica injertando sobre las peonías de bulbo peonías arbustivas. Y ese injerto, una vez hecho, se lo envuelve en turba y se lo mete en una cámara de forzado del injerto. O sea, una vez hecho el injerto, se lo mete en una cámara con temperatura y humedad controlada para que los procesos de división celular sean lo más rápido posibles. Si buscan después en internet van a encontrar unos videitos de injertado de pepinos, creo que son, o cucurbitáceas, pepinos, melones, sobre otros pies resistentes a enfermedades del suelo. Se los injerta en macetitas y se meten todas esas macetitas en un invernadero especial para forzar el prendido de esos injertos, ¿sí? O sea, depende exclusivamente de la temperatura, ¿sí? Se le pone humedad para que no se deshidraten, pero la velocidad de cicatrización depende de la temperatura. Les muestro otro injerto que se puede hacer en esta época, incluso cuando ya tenemos ligeramente brotada alguna yemita. Y es el injerto de doble lengüeta, de látigo o inglés, tiene un montón de sinónimos. Acá el requisito más importante que tenemos que tener en cuenta es que los diámetros, ¿sí?, de lo que vamos a injertar sean lo más parecido posible, ¿sí? Esto que está acá es la punta del pie de injerto brotado, o sea, donde hicimos los injertos de yema. Abajo de esto están hechos los injertos de yema. Ahora, medio en la punta de la ramita, también le vamos a hacer otro injerto. O sea, tiene como 5 o 6 injertos para que alguno agarre. Entonces, primer requisito, que sean de un diámetro muy similar. Una vez conseguido eso, decapitamos al pie de injerto, o a quien va a recibir el injerto. Después cortamos el injerto propiamente dicho y ahí comprobamos que tiene un diámetro bastante similar, ¿sí? A ver, no quiero agrandarlo para no comentar, no, pero bastante, por ser que está hecho a ojo, bastante bien, ¿sí?
¿Por qué esto? Porque nosotros tenemos que asegurarnos que las zonas donde está el cambium entren perfectamente en contacto. Una vez que hicimos esto, ahora tenemos que practicar los cortes para formar las lengüetas. Y los cortes son exactamente iguales en el injerto y en el pie. Tenemos que hacer un corte así oblicuo, en diagonal o cejeado, como se dice en el campo, al cejo, tanto en el injerto como en el pie, ¿sí? En los dos vamos a hacer lo mismo. Una vez hecho eso, hacemos un segundo corte, más o menos a mitad o un poquitito más arriba del primero, haciendo una especie de doble corte, y ahí aparece la lengüeta. Esperen que ahora se lo muestro de costado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta ahí donde está el otro? ¿Se alcanza a ver bien? ¿Sí? Entonces el primer corte, así, en diagonal, igual que este, y después un segundo corte en el injerto, y otro vamos a hacer acá, en el pie, ¿sí? Se hace lo mismo en los dos lados. ¿Ven? Ahí está el mismo corte en el pie, ¿sí? Una vez que tenemos hecho los dos cortes exactamente iguales, lo único que tenemos que hacer es calzar eso. De esta manera, ¿ven? Esperen que agrandamos un poquito más. Esta sería la vista de frente, ¿ven? Entonces, al tener el mismo diámetro, por debajo de las cortezas, los cambium se están tocando, al menos en algún lugar, ¿sí? Tendríamos que tener mucha mala puntería o hacer muy mal la técnica para que no se toque en ningún lugar. Visto de costado sería algo así. Ven cómo entra una lengüeta en la del otro, ¿sí? Ven que los cortes son iguales. Ahí está, no está bien calzado para que se vean justamente las separaciones, pero después se calza bien una dentro de la otra y una vez calzados se atan. Este tiene de práctico que lo podemos hacer en una época que ya esté ligeramente brotado o un poco antes también, cuando la corteza no se puede desprender y estamos a punto de llegar a la brotación. Nosotros podemos hacer esto porque no necesitamos que se desprenda la corteza, porque solo tenemos que hacer estos cortes, no tenemos que levantar la corteza como en el otro método. Y una vez hermanado se los ata bien, como en este caso otra vez con cinta. La verdad que en este caso la cinta es mucho mejor que el hilo, porque si no, en el caso del hilo, si yo lo atara con hilo, después debería encerar todo para que no se deshidrate. En cambio, con la cinta ya queda un sello perfecto, ¿sí? Y otra vez, esperando unos días, esto ya debería brotar. A diferencia del otro, como acá no estamos tapando ninguna yema con la cinta, podemos esperarlo hasta unos días más y todo, para que pegue, ¿sí? No tenemos que desatar inmediatamente, le podemos dar un poquito más de tiempo. Bien, bueno, no sé cómo le resultó esto, si muy pesado, si se entendió más o menos todos los por qué, los pros y los contras, ¿sí? Pero bueno, quería compartirlo porque no podemos hacerlo, no pudimos hacerlo en el otoño, que era cuando empezaba nuestro curso de forestación, no teníamos todavía aceitado el tema este del Zoom ni nada por el estilo, y la única forma de verlo era en este momento. Entonces, bueno, por ahí nos salimos un poquito del tema. No sé si quieren alguna preguntita o algo que haya quedado mientras consumimos el tiempo que nos queda. Y en la otra, ¿cómo es? En la segunda parte, vamos a ver un caso de un ciruelo que está plantado en el fondo de una casa particular y se le practicó una poda. Yo les voy a mostrar unas fotos antes de encararlo y para que ustedes sugieran a ver qué harían. Y después, bueno, vamos a ver lo que hicimos y bueno, que den su veredicto. Y vamos a ver todas las consecuencias de hacer las cosas, de no hacerlas a tiempo, y cuáles son las consecuencias de cortes profundamente mal hechos. Así que no sé si quedó alguna duda o algo. Candela preguntaba, ¿a partir de qué edad podemos insertar un pie? ¿Qué tamaño mínimo tiene que tener el tronco? Bien, ahí entonces no sé si se escuchó, pero Candela pregunta a partir de qué edad se puede injertar un pie y el tamaño mínimo que tiene que tener el tronquito. El tamaño mínimo es el necesario como para poder ejecutar las tareas de injertado, ¿sí? Si uno es suficientemente hábil, bueno, mientras entre la yema, ya está.
pero normalmente trabajamos con plantitas cercanas al centímetro o más de diámetro. Comercialmente se hace de la siguiente forma: se siembran en el otoño, vamos a hablar, por ejemplo, no sé, de un ciruelo. Los carozos del ciruelo, que va a ser el pie de injerto. O durazno, vamos a hablar, que por ahí es más común también. Se siembran los carozos directamente a campo, en un surco, de probablemente un cuaresmillo, que es el pie de injerto usado, o muy usado. Durante todo ese otoño e invierno, esos carozos van a sufrir la estratificación, o sea, la acumulación de humedad y horas de frío. Cuando eso se complete, en primavera, mágicamente van a germinar. O sea que vamos a ver cómo germina una fila de plantitas de pie de injerto. Los vamos a cultivar, eso significa control de hormigas, malezas, riego y fertilización durante esa primavera, verano, y cuando estemos llegando al otoño fisiológico, ya vamos a tener plantitas de 1 metro y pico de altura, en cuya base vamos a tener diámetros de por encima del centímetro, y ahí se va a injertar a unos 10, 12, 15 centímetros del suelo las yemas de la variedad que querramos multiplicar. O sea, que en la plantita que no tiene 1 año de vida todavía, en la base ya podemos injertar tranquilamente. Injerto de yema en T, ¿sí? Que tiene, la única limitante es que la corteza se desprenda y que no sea lo suficientemente gruesa. Ustedes imagínense, yo puedo desprender la corteza de una rama de 15 años, pero capaz que tiene, depende de la especie, un espesor de 2 centímetros. Va a ser medio complicado después, por la poca flexibilidad que tiene eso, levantarla, insertar la yema, volver a cerrarla, atarla y que ejerza presión. Ahí va a ser medio difícil. No sé si se contesta más o menos la pregunta, pero preferentemente en ramitas jóvenes, ¿sí? O si es un árbol muy viejo, en las ramas más nuevas, ramas de 1 o 2 años, ¿sí? No sé si está más o menos claro así la respuesta. ¿Qué me hay? Y como injertos, las mejores yemas son de ramas del año también. Ah, bien, ahí preguntan si como injerto las mejores yemas son ramas del año. Sí, en las ramas del año vamos a encontrar las mejores yemas, las más identificables y que no hayan sufrido ningún otro, porque si es una yema que tiene 2 o 3 años y no ha brotado, por ahí está, ya ha sufrido algún otro proceso hormonal más intenso y no brota. Y son yemas que las vamos a ver ya más incluidas dentro de la corteza. Es la rama, sí, justamente, la rama del año, es la que nos va a proveer la yema. Exacto.